Abre las ventanas. Dile a la persona que está a tu lado, abre las ventanas. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Vamos a estar hablando sobre la vida de Daniel. Yo veo en la Biblia uno de los hombres más intachables. Usted sabe que en la Biblia no hay nada oculto. Los errores que cometieron las personas, ahí quedaron escritos, ¿cierto? Cuando Noé se emborrachó, cuando Abraham mintió, cuando Moisés se enojó y mató un hombre, cuando David cometió adulterio, ¿cierto? Todos esos errores están ahí. Pero cuando usted mira la vida de Daniel, no hay nada. Es un hombre intachable, un hombre del que sin duda nosotros podríamos hablar y rescatar muchas lecciones. Y hoy vamos a estar hablando de algunas, pero específicamente nos vamos a enfocar en algo muy importante que Dios quiere que nosotros nos llevemos en nuestro corazón. Daniel capítulo 6, versículo 1, vamos a leer todo el capítulo. Y hay algunas versiones allí diferentes, pero sigue ahí en las pantallas. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Sátrapas significa administradores, que gobernasen en todo el reino. Dice: y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3: pero Daniel mismo era superior, diga conmigo, era superior a estos administradores o sátrapas y aún a esos gobernadores, porque había en él, ¿qué había en él, iglesia? Un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice: y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Era un hombre destacado, un hombre que donde usted lo ponía, él sobresalía, y no por ser cristiano o evangélico o creyente, sino porque en todas las áreas de su vida estaban marcadas por la excelencia. Todos los reyes que veían a Daniel, veían en él algo especial, y de una vez lo iban destacando, le iban dando unos puestos importantes. Así sucedió con el rey Nabucodonosor, así sucedió con el rey Belsasar, y ahora estaba el rey Darío, 3 reyes, y después el rey Ciro. Todos los que lo veían en él un potencial muy grande, y de una vez lo ponían en autoridad. Pero esto empezó a traerle problemas a Daniel, porque usted sabe que cuando alguien empieza a ser bendecido, a tener éxito, a prosperar y a progresar, muchas veces lo que se despierta es la envidia de otras personas. Y eso fue lo que sucedió. Mire lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 4. Dice: entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar, ¿a qué, iglesia? A buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Estaban buscándole la caída, mirándole a ver dónde podían encontrar alguna falla, algún error, algún descuadre en los negocios. Y dice la Biblia: sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, él era un hombre que
digno de confianza. En la Reina Valera dice que era un hombre sin vicios, sin faltas, un hombre intachable, que todos le buscaban por cualquier lado a ver dónde estaba su error, su falta, su caída, y no podían encontrarle nada. ¿Cuántos creen que Dios quiere que seamos así? Dile a la persona que ya está ahí a tu lado: Dios quiere que tú seas una persona intachable, sin vicios, digno de confianza. Que te miren el celular, que te miren el computador, que te miren el manejo de tu familia, el manejo de tus finanzas, el manejo de tu vida personal, tu vida sexual, y tu vida esté en orden. Esa era la vida de Daniel. Entonces la gente que le estaba buscando la caída, digo, no, este hombre no hay por dónde. No hay nada incorrecto, no hay nada donde podamos acusarlo. Llegan a la conclusión entonces diciendo en el versículo 5: por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Mire lo que dice el versículo 6. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Muestra ahí la imagen que está. Ahí está, mira, ahí llegaron la comisión a hablar con el rey Darío. Y le dijeron lo siguiente, versículo 7: nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Ellos dicen: rey, necesitamos que usted saque un decreto donde todos nos comprometamos que durante 30 días nadie va a adorar a ningún dios, solamente adorarlo a usted, mi rey. Imagínese la trampa que estaban poniendo allí tan terrible. Ahora, versículo siguiente, 8: expida usted ahora ese decreto, que ¿cuántos saben que era un decreto contrario a las convicciones de Daniel, a la fe de Daniel, que perjudicaba solamente a Daniel? Porque allí ellos le importaba muy poco si se podía adorar o no a Dios. Dice: expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medas y los persas, no podrá ser revocado. Es decir, una vez eso esté firmado, no hay nada que hacer, como lo que hablábamos el domingo, ¿cierto? Ahora escuchen, el rey Darío no se imaginaba las intenciones reales que había detrás de esta situación. Expidió el decreto y lo puso por escrito, es decir, eso se firmó. Cuando Daniel supo, escuche que este es el versículo donde nos vamos a detener y donde está nuestra enseñanza de hoy. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo él? Entró en su casa y se encerró, cerró las puertas y las ventanas. Dice: abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba que 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él no estaba orando 3 veces porque estaba en problemas, como muchos de nosotros
que solamente oramos, ayunamos o buscamos de Dios cuando nos vemos en aprietos. Dice que él estaba arrodillándose y orando 3 veces al día, como lo solía hacer antes, es decir, como siempre lo hacía. Lo que nos muestra la Biblia en ese versículo es que Daniel, número 1, era una persona de oración. Diga conmigo, persona de oración. Y allí, escúcheme, estaba el secreto de su éxito. Nosotros nos preguntamos por qué ese joven desde muchacho, siempre que llegaba un rey lo exaltaba, lo ponían alto, veían sus grandes capacidades. Aquí está el secreto. ¿Dónde estaba el secreto? Es que era un muchacho, era un joven, ahora ya era un hombre grande que estaba acostumbrado a doblar sus rodillas en oración a Dios. Dile a la persona que está allá a tu lado, el secreto está en la oración. En un reino, imagínense, en un reino, como yo les decía ahorita, donde no había iglesia, donde no había donde congregarse, donde no se escuchaba una predicación cristiana, donde nadie entonaba una canción a Dios, él decidió cultivar una relación de intimidad con Dios. Así nadie crea en Dios en este lugar, así yo no tenga donde congregarme, así yo no escuche por aquí una alabanza a Dios, yo voy a decidir buscar a mi Dios en mi habitación. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención y donde quiero fijar el centro de esta palabra es de que él decidió abrir las ventanas para orar, sabiendo que estaba ¿qué? Prohibido. Durante 30 días nadie podía orar y había un decreto y había una amenaza de que el que fuera visto adorando a Dios iba a serle echado ¿dónde? Ahora, ¿no sería más sabio uno cerrar las ventanas? ¿O será que es que Dios no escucha con las ventanas cerradas? ¿Usted qué cree? ¿Será que Dios escucha con las ventanas cerradas o no escucha? ¿Será que Dios escucha cuando yo me encierro? Entonces, ¿por qué abría las ventanas? Escúcheme, eso lo cuestiona uno. ¿No es más fácil esconderse uno para evitar problemas? ¿No es más fácil uno cerrar las ventanas, quedarse callado, encerrado? ¿No es más fácil no incomodar a nadie con nuestras creencias? Escúcheme, porque muchas personas hemos hecho todo lo contrario a Daniel. Lo que hemos hecho es que seamos prudentes, cerremos las ventanas, encerrémonos aquí que nadie nos vea, evitemos problemas. Ay, que no incomodemos a nadie con nuestras creencias, que no incomodemos a nadie con nuestra oración. Ay, no nos vamos a ir en contra de los decretos del rey, del presidente. No, cerremos aquí la ventanita, escondámonos. ¿Para qué nos vamos a meter en problemas? ¿Qué nos vamos a poner a luchar en contra de la corriente? No incomodemos, no ofendamos, no seamos escandalosos. Encerrémonos aquí, que la Biblia dice: enciérrate en tu cuarto y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Sí, yo sé que eso dice la Biblia. Mi esposa en estos días predicó: cierra la puerta. Yo le digo: sí, cierre la puerta, pero abra las ventanas. Ese es el tema de hoy. Cierre la puerta, pero abra las ventanas. Y lo que le quiero decir es que sí, hay que encerrarnos a orar, pero hay que empezar a abrir las ventanas para que nos vean. ¿Está entendiendo, amado?
Él abrió las ventanas. Mire cómo lo dice en esta versión, versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta. ¿Dónde? En la planta alta, con las ventanas que abiertas hacia Jerusalén, porque todos los judíos oraban hacia el templo, es cierto. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Pero en esta versión nos dice que estaba en la parte alta con las ventanas abiertas. Y cuando uno está en una parte alta con las ventanas abiertas es porque usted se asoma, ¿sí o no? Porque si no nadie lo puede ver desde abajo por la perspectiva visual. O sea que da la impresión que eso era más bien como un balcón, una cosa así, donde él salía y empezaba a orar. Y todos los días la gente lo veía orar, la gente lo veía hablar a Dios, orar a Dios. Ese hombre, ¿qué será lo que cree? ¿Qué será lo que dice? Yo no sé, pero todos los días sale a orar. Y la gente lo veía. Mire, ahí está. Esta foto nos la mandó por Facebook Daniel esta mañana. Ahí está, véalo. Que 30 días prohibida la oración, que el foso de los leones. Ahí estaba él, vean, la ventana abierta. Aleluya, Dios, gracias, te bendigo. Bendice a estos impíos. Diga conmigo, ventanas abiertas, donde todos lo vean. Donde no estaba buscando Daniel su comodidad, no estaba buscando Daniel su seguridad, no estaba buscando Daniel de no ofender, de no ir en contra del rey, de no provocar problemas. Eso no es lo que le importaba a él. Él estaba allí públicamente demostrando su fe en Dios. Versículo 11, fíjense en esto. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron ¿qué? Llorando. Lo encontraron ¿qué? Orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. ¿Que lo ayudara a qué? ¿A esconderse? ¿Que lo ayudara para que no le hicieran daño? ¿Usted qué cree que Daniel estaba orando? Protégeme de estos malvados, Señor, que no me vayan a encontrar. ¿Usted cree que él estaba preocupado por eso? ¿Cómo sabe usted que no estaba preocupado por eso? Porque las ventanas estaban. Ese no era su temor, esa no era su preocupación. No tenía esa angustia. Señor, ayúdame a ser valiente, ayúdame a ser osado, ayúdame a dar testimonio de mi fe, ayúdame a enfrentar los leones que tendré que enfrentar por esto. ¿Cuántos me están entendiendo? Versículo 13. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. ¿Cuántos saben que nosotros somos respetuosos de las leyes? Siempre y cuando esas leyes estén de acuerdo a nuestra máxima ley, ¿cierto? Pero aquí vienen a ponerle la queja al presidente: mira, no están de acuerdo a tus leyes. Sigue orando a su Dios, y no solamente que ora, rey, sino que ora ¿cuántas veces? 3 veces al día. Nos lleva papita, ¿cierto? Versículo siguiente. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho, porque acuérdese que el rey que había visto en él un hombre brillante, un administrador implacable, un hombre con tremendo potencial. Él había pensado en ponerlo sobre todo el reino, y cuando vinieron, él se dio cuenta de la trampa hasta ahora. Dice, se deprimió, porque esto no fue una idea que nació en él, esto fue una idea de unos tramposos. Y se propuso salvar a Daniel,
Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero ¿sabe qué pasó? Que no podía salvarlo. Porque así fuera el rey, él había ¿qué? Había firmado unos papeles, unos decretos que eran irrevocables. Mire lo que dice en el versículo 15. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron diciendo: no olvide su majestad. Ellos sabían que él quería salvarlo. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. Así fuera el propio rey, después de que esté firmado, no se puede hacer nada. Así que Daniel estaba en problemas y ni siquiera el rey podía ayudarlo. Versículo 16. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, Daniel, tu Dios, porque no era el Dios de nadie más ahí, sino el Dios de Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, a quien le oras con las ventanas abiertas, que ese Dios se digne salvarte. Wow. Versículo siguiente, versículo 17. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Versículo siguiente, mire qué interesante este. Luego volvió a su palacio, ¿quién? Y pasó la noche ¿cómo? Sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño. Estuvo el rey, pon la foto que me la mandaron ahí, estuvo el rey toda la noche ahí. Dice, sin comer, sin divertirse, sin dormir, comiéndose las uñas toda la noche. ¿Y sabes cómo estaba Daniel en el foso? Mira ahí. Mientras que el rey fue el que tuvo el problema, porque él fue el que no pudo dormir, Daniel estaba allá. Ahí estaba con los huesos del que había estado ahí antes. Pero ahí hasta almohada tenía. Y dice el versículo siguiente: tan pronto como amaneció, imagínese el rey todo ojeroso, se levantó y fue al foso de los leones. Y ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, a quien siempre sirves. ¿Pudo Dios, ese que sirves, ese que le oras en la ventana, ese por quien arriesgaste tu vida en una ventana, pudo ese Dios salvarte de los leones? Y por allá se despertó Daniel y gritó: ¡viva su majestad por siempre! Contestó Daniel desde el foso: mi Dios envió su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que yo soy inocente y tampoco he cometido nada malo contra su majestad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, denle un aplauso. Este es el Dios que tenemos. Escuche, versículo 23. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel, y cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño. Escúchame, porque cuando tú estás dispuesto a abrir las ventanas para Dios, Dios está dispuesto a meterse en el foso contigo y a cuidarte,
ni un solo rasguño vas a tener. Dice, no le fallaba un solo rasguño, pues Daniel confiaba. ¿Qué hacía él? Confiaba. ¿Por qué se asomaba a la ventana? ¿Por qué tenía abiertas las ventanas? ¿Por qué oraba cuando no se podía orar? ¿Por qué se atrevía a contradecir los decretos de un rey, de una nación? ¿Por qué? Porque él confiaba ¿en quién? En su Dios. Versículo siguiente. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. ¿Cuántos ven que Dios pelea por nosotros? Y dice, no habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Claro, ellos estaban en ayuno, Dios los había puesto en ayuno el día de ayer. Ahora tenían más hambre, pero hambre de impíos. Y escúcheme, cuando pasó esto, más tarde el rey Darío firmó otro decreto. Mira cómo el asomarte a las ventanas y el estar dispuesto a exponer tu vida por Dios hace que aún los decretos puedan ser cambiados. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita el decreto era diferente. El decreto antes era total en contra de Dios. Nadie debe adorar a ningún Dios, pero mire cómo cambió el decreto. Dice el rey Darío: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. Siguiente, dice: he decretado. Oh, y recuerde que el decreto del rey era: he decretado que en todo lugar de mi reino, y está hablando el hombre más poderoso que existía sobre la tierra en aquel entonces, he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata, Él salva, Él hace prodigios en el cielo, Él hace maravillas en la tierra. Él ha salvado a Daniel de las garras de los leones. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Escúcheme, ¿cuántos ven el impacto que sucedió allí? Cómo se cambiaron los decretos, cómo un rey que no creía ni en su mamá ahorita estaba mandando y ordenando que todo el mundo adorara a un Dios que ni él conocía. Dijo: ese Dios tiene que estar vivo, ese Dios salva, ese Dios rescata, ese rey. Estaba hasta profetizando: su reino no tendrá fin. Esto no lo estaba diciendo un profeta, esto lo estaba diciendo un hombre incrédulo. ¿Por qué? Simplemente porque un hombre estuvo dispuesto a abrir las ventanas, a no esconderse, a no buscar su comodidad, a no encerrarse, a no pensar de que hay que ser prudentes, sino que estuvo dispuesto a abrir las ventanas, y eso provocó un avivamiento en un imperio. Solamente un hombre que abrió las ventanas. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese sucedido si él se hubiera encerrado por miedo? ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera encerrado detrás de esas ventanas? Así hubiera sido orar. ¿Qué hubiera sucedido? Nos hubiéramos perdido de un impacto espiritual de esta magnitud. No habrían conocido a Dios. Muchos
empezaron a conocer a Dios, inclusive el rey, simplemente porque un hombre decidió abrir las ventanas sin miedo y no se conformó a tener una relación privada con Dios. Porque algunos de nosotros nos hemos conformado a eso, a una relación privada. Y déjenme decirlo, que aunque dice en la Biblia que nosotros debemos encerrarnos en una pieza para orar, ahí no acaba el papel del cristiano. Dios no nos ha llamado para encerrarnos a orar. Dios nos ha llamado a cerrar la puerta, pero a abrir las ventanas. Escúcheme, amado, Dios nos está llamando a salir de esa comodidad espiritual, de ese miedo, de ese temor, de esa prudencia, de esa mentalidad de que no ofendamos. Ay, no molestemos a nadie con nuestras creencias, que nadie se dé cuenta, que no molestemos a ellos ni ellos nos molesten a nosotros. Hagamos todos los decretos que nos digan, y cada día de más decretos perversos, y nosotros encerrados detrás de una ventana con cortinas tapándonos, encerrados en una iglesia con miedo. Escúcheme. Dice la Biblia en el versículo 28, fue así como Daniel prosperó durante los reinos de Darío y de Ciro el persa, durante el reino de Nabucodonosor, de Belsasar, de Darío, de Ciro. Él prosperó porque fue un hombre que se atrevió a abrir las ventanas y a mostrarle a la gente su fe. Se atrevió a mostrarle a la gente en lo que él creía, sin miedo, a defender lo que él creía, sus convicciones, su Dios, que Dios es el Dios vivo, y a mostrarle a la gente cómo era que tenía que ser una relación con Dios. Escúcheme, hay una cosa que la Biblia nos dice a nosotros y que yo pienso que nosotros hemos hecho a un lado. Jesucristo le dijo a la iglesia lo siguiente, escuche lo que dice la palabra, versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, ustedes. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Para qué sirve una sal que no puede dar sabor a una comida? ¿Se imagina usted tener un salero y que usted le eche y que le siga sabiendo lo mismo y usted dele? ¿Qué hace usted con esto? No sirve. Porque esa sal tiene un propósito. La sal es algo pequeñito. Escúcheme, la sal es algo diminuto. A duras penas uno alcanza a verla. Pero usted echa en una comida grande un poquito de sal, y eso tan pequeño tiene el poder de cambiarle el sabor a un plato grande, ¿sí o no? Nosotros podemos ser muy pocos aquí en Cartago, podemos ser muy pocos en Colombia, pero somos la sal. Y tenemos el poder de Dios para transformar y darle cambio a la nación, a las ciudades, a los reinos, al mundo, si simplemente cumplimos realmente con nuestra función, ser la sal de la tierra. Pero dice el Señor, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán. Esto es lo que va a pasar con la iglesia si sigue así. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor, simplemente porque no está cumpliendo su función. ¿De qué sirve todo lo que sabes de la Biblia si lo tienes para esconderte en tu casa, para cerrar las cortinas de tu habitación y quedarte con todo ese conocimiento? ¿De qué sirve todo lo que has aprendido? ¿De qué sirve la Biblia que lees? ¿De qué sirve todos los principios que has aprendido? ¿De qué sirve todas las oraciones que haces? Si todo lo que tú tienes en la vida ahora lo tienes para esconderte en una casa, para esconderte en una habitación y para estar tú cómodo con tu creencia
y no incomodar a nadie más con lo que sabes. ¿De qué sirve que seamos sal si nos da miedo abrir las ventanas? Y no termina allí. Jesucristo dice en el versículo siguiente: ustedes son la luz del mundo. ¿Ustedes qué son? ¿Qué somos, iglesia? Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Dice el Señor, ustedes no pueden esconderse. No podemos escondernos con lo que tenemos, con el Dios que tenemos, con los principios que sabemos, con el conocimiento que tenemos. No podemos escondernos. Así que, amado, olvídese todo ese versículo que usted usa para encerrarse. Séchelo, amado, porque no es para encerrarse, para que usted ore para Dios. Ore con Él y tenga intimidad, pero es para abrir las ventanas y mostrarse. Dice la Biblia en el versículo siguiente: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. ¿Quién enciende una lámpara y la pone debajo de una canasta? Nadie. Porque ¿para qué se enciende una lámpara? Para iluminar. En cambio, la coloca en un lugar que alto, visible, donde ilumina a todos los que están en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile a la persona que está ahí a tu lado: tenemos que ser personas de puertas cerradas, pero ventanas abiertas. Versículo 16 dice: hagan brillar su luz. Hagan brillar su luz delante de todos. ¿Delante de quién? De todos. Para que ellos, ¿quiénes son ellos? Los que están en oscuridad, los que están inventando los decretos malvados, los que no adoran a ningún Dios, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está ¿en dónde? En el cielo. Pero ¿cómo vamos a brillar la luz? ¿Cómo van a ver la luz de Cristo si nosotros estamos encerrados? Si estamos en la prudencia de nuestra habitación, tratando de no incomodar a nadie con nuestro mensaje, porque son muy homofóbicos, son muy legalistas, no tienen misericordia. Escondámonos y verá cómo va a parar esa cosa. Dice la Biblia, ustedes necesitan brillar, y por eso mismo fue que Daniel abrió las ventanas. Porque eran las mismas tinieblas. Y cuando él abría las ventanas y se ponía a orar ahí, era la luz de Dios en una generación maligna y perversa. Amén. La gente lo veía a él orando, les parecía una cosa terrible, pero era la luz, brillando la luz, mostrando la fe, causando un impacto en las vidas. Y obviamente tengo que decirle que cuando nosotros decidimos como Daniel abrir las ventanas, ¿cuántos quieren abrir las ventanas? Escúcheme lo que le voy a decir. Abrir las ventanas nos va a traer problemas. ¿Por qué? Porque lo mismo que a Daniel, cuando él abría las ventanas, a la gente le incomodaba. A la gente no le gustaba lo que él decía, no le gustaba lo que él oraba, no le gustaba su éxito. Y dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 20: todos los que hacen el mal, ¿qué dice la Biblia? Odian. ¿Qué pasa?
odian la luz. ¿Y qué somos nosotros? ¿Está siendo usted odiado por causa de la luz o no? Revísese, porque cuando uno es luz, eso genera incomodidad en los que viven en tinieblas. Dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. La gente vive en las tinieblas y obviamente cuando tú te atreves a abrir las ventanas, eso va a incomodar a mucha gente. Cuando tú te atreves a hablar lo que dicen, eso va a incomodar hasta gente dentro de la iglesia que está en tinieblas. Les incomoda la luz. Ay no, venga, apague esa luz, aquí oscurito, románticos, durmámonos aquí bien oscurito. ¿Ha visto usted un enguayabado cuando le están en un cuarto oscuro y le prenden la luz? Claro, un Drácula de esos no le gusta. Obvio que hay gente que no le va a gustar lo que decimos, el mensaje que tenemos, que es un mensaje que confronta. La Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que dice la Biblia, que somos columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene la verdad de Dios. Y obviamente cuando la iglesia se atreve a abrir las ventanas y a mostrar la verdad y la luz, eso va a incomodar. Pero si queremos que los decretos sean cambiados, si queremos ver un avivamiento, necesitamos abrir las ventanas. Amén. Versículo siguiente. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz. Es cierto que hay gente que se va a espantar y que se va a ofender, pero hay otra gente que se va a acercar, como Darío dijo: wow, ese Dios, yo necesito ese Dios es el que salva, ese es el Dios el que hace maravillas, ese es el Dios que hace proezas en la tierra. Yo necesito que en este reino adoremos a ese Dios de luz. ¿Cuántos quieren ver eso? ¿Cuántos creen que es posible? Yo creo que es posible, pero solamente va a suceder, iglesia, cuando nosotros salgamos de nuestra comodidad y empecemos a abrir las ventanas. Sí, oremos en lo secreto, pero mostremos nuestra fe en público. Hablemos de nuestros principios, de los principios de Dios con valor y sin miedo. Amén. Hay dos imágenes que quiero compartir por allí. Eso es una revista, dice, aquí hay un poco de gente gritando: cristianos afuera, afuera los cristianos, fuera, fuera, fuera. Y están haciéndole allí una huelga. Cristiano fuera. Y se le acerca a uno y le dice: oye, pero ¿por qué te levantas contra los cristianos? Si ellos son buenas personas. Y pon la imagen siguiente. Y él dice: no estamos contra ellos. Ya sabemos que son buenas personas, pero estamos aquí porque queremos que salgan, que hablen de lo que ellos tienen, pero se la pasan adentro cuando afuera es donde nosotros más lo necesitamos. Por eso decimos: afuera, que salgan los cristianos. Y hay mucha gente allá, hermano, que podría estar necesitando eso, que salgan, que hablen. Nosotros, los que conocemos a Dios, los que tenemos a Cristo, abramos las ventanas y brillemos la luz de Jesús. Amén. En toda área de nuestra vida necesitamos llenar a este mundo de la palabra de Dios. A mí me da tristeza. Yo pongo las publicaciones de las predicaciones, de las imágenes de la iglesia, y las comparten gente de otros países, y la gente de la iglesia no las comparte. Deberíamos todos estar compartiendo, haciendo rotar todo eso, que se llene la palabra, que por donde se metan vean que estamos llenando de la palabra. Lo mínimo que es dar un clic y compartir algo de Dios, no lo hacemos compartiendo babosadas, estupideces. ¿Sabes por qué? Porque por dentro tenemos miedo de abrir las ventanas y exponernos de que somos cristianos.
Ay, qué pena publicar lo que predica el pastor, esto es muy duro. ¿Qué dirán mis contactos? ¿Qué dirán mis amigos de Facebook? ¿Será que esto es muy ofensivo, escandaloso? Hermano, comparta. Tengo gente de otros países que me dicen: pastor, sus predicaciones las grabamos en CDs y las compartimos. Y yo digo: ¿y qué pasa que aquí en la iglesia no lo hacemos? Necesitamos brillar la luz de Jesús, llenar. Usted a mí no me ve en mi Facebook, en mis cosas sociales con bobadas. Siempre es la palabra de Dios, un versículo, un comentario, algo pertinente, algo hablando lo que es de Dios. Siempre, en todo lugar, abra las puertas, expóngase, que la gente se dé cuenta que usted es un creyente. La gente sabía quién era Daniel, sabían que él tenía un Dios, sabían, dice, no podemos hacerlo caer a no ser en las cosas de su Dios. ¿Sabes por qué? Porque él nunca escondió su fe. Siempre les habló de Dios, les compartió de Dios, les profetizó a Dios, a los reyes les habló, los advirtió de parte de Dios sin temor. Nunca se avergonzó de su Dios en un pueblo donde él era minoría, donde él no era nadie y tenía una mayoría en contra, pero él nunca se avergonzó de su Dios. Siempre fue un hombre con las ventanas abiertas. Necesitamos de esa gente hoy en día. Tú y yo estamos llamados por Dios para ser los Daniel de esta generación, la sal de la tierra, la luz del mundo, aquellos que trastornan naciones y que son capaces de transformar los decretos con el poder de su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Dile a la persona que está a tu lado, sacúdelo y dile: abre las ventanas, abre las ventanas, cierra la puerta al pecado, cierra la puerta para orar con Dios, pero abre las ventanas para exponer tu fe y brillar la luz de Cristo. Padre, tú dices a la iglesia en esta noche: ustedes son la sal de la tierra que hacen sin sabor. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz de este mundo. ¿Qué haces escondido con todo lo que sabes, con todo lo que tienes, con todo lo que conoces? ¿Qué haces con eso guardado detrás de una cortina? Abre las ventanas, brilla mi luz. El Señor viene pronto, iglesia. La iglesia no puede estar dormida. La iglesia no puede ser como esas vírgenes insensatas, cabeceando, durmiendo. La iglesia debe despertar y brillar la luz. La iglesia no se puede conformar a los decretos de las tinieblas. La iglesia no se puede conformar al orden de Faraón, del rey de este mundo. La iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que incomodar. La iglesia tiene que brillar la luz en aquellos que no quieren luz. La iglesia tiene que abrir las ventanas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, avívanos, despiértanos, quita toda vergüenza. El Señor dice en su palabra: si ustedes se avergüenzan de mí y de mis palabras aquí en la tierra, yo me avergonzaré de ustedes delante de los ángeles de mi Padre. Me avergonzaré de ustedes. Decide rechazar toda vergüenza a tu vida y sin temor, con valor y denuedo, anunciar el Dios que tienes. No es tiempo de perder, es tiempo de abrir las ventanas para ganar a otros. Muchos se ofenderán, muchos se escandalizarán, muchos se burlarán. Nosotros vamos a creer que la gloria de Dios está por nosotros. Señor, ayúdanos a ser los Daniel de esta generación. Gente que no dobla sus rodillas ante los decretos de este mundo, sino gente que dobla las rodillas delante de su Dios. Gente que dobla las rodillas delante de su Dios, sin miedo,
sin temor, con valor.